Piensa en una persona irresponsable que anda por la vida arrastrando la cobija y hasta que tiene actitudes de descaro. Se relaciona directamente con la violencia, como si solamente la persona consumiera sin importarle nada de lo demás, solamente por el hecho de tener placer. Cuando la sociedad o parte de la sociedad piensa en el adicto como un vicioso, piensa en una persona irresponsable que anda por la vida arrastrando la cobija y hasta que tiene actitudes de descaro. Se relaciona directamente con la violencia, como si solamente la persona consumiera sin importarle nada de lo demás, solamente por el hecho de tener placer. Hay un cierto rechazo social y una soledad o un abandono de las personas que se observa, que juzgan con esta actitud. Se ve solamente las cosas negativas y no se ve el trasfondo. La adicción, por eso, está considerada una enfermedad. La persona que padece esta enfermedad tiene un conjunto de signos y de síntomas. Si tú observas, ante la Organización Mundial de la Salud existen criterios para poder definir que una persona está padeciendo una enfermedad de adicción. Quiero que veas que no solamente la persona utiliza la sustancia para aliviar este consumo o para ponerse bien en su vida, sino que tiene un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento para considerarse que es una enfermedad. Yo quiero que vayas revisando como los ciertos síntomas que ocurren en una persona que tiene una adicción. El primero, un deseo intenso por consumir una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Tener ese antojo constante, y no quiere decir de una alta intensidad, sino que le llegue la idea de, ¿cómo me caería a consumir? Ese pensamiento se llama un deseo intenso. La siguiente síntoma sería abstinencia o síndrome de abstinencia provocado por el consumo de una sustancia y querer aliviarlo, ya sea con esa sustancia o con otra sustancia. Si eres una persona que consume alcohol, querer aliviarla con alcohol o querer aliviarla con un fármaco. En este caso también tener uso de sustancias con tolerancia. ¿Qué quiere decir? Ir aumentando gradualmente el consumo. También dejar actividades placenteras. Si vas al cine, al teatro, actividades sociales, dejarlas a un lado por estar consumiendo. O si no, también llevar sustancia a los lugares. En la adicción hay diferentes tipos de problemas psicológicos. Se va generando un ambiente, un ciclo adictivo, valga la redundancia, en la parte de que tienes miedo y consumes, sientes ansiedad y consumes, sientes felicidad y consumes. Y después también el mismo consumo te lleva a sentir esa ansiedad, esa preocupación, esa inquietud. El adicto experimenta mucha inhabilidad para enfrentar la vida de una forma efectiva. Tiene una baja autoestima, se defiende de cuestiones que no tiene que defenderse con tal de proteger su uso continuo de la sustancia. Algunas situaciones constantes en su vida las hace a un lado, solamente por el hecho de que quiere sentir ese placer, quiere divertirse. Hay eventos dolorosos y traumáticos que el adicto está pasando, unos por el consumo directamente y otros indirectamente. Hay momentos donde se observa que las personas que tienen un problema de adicción caen en otro tipo de comportamientos también adictivos, como puede ser las compras, como puede ser el juego patológico, y hay un deterioro en todo lo que es la pérdida del control. Hay un deterioro en la parte de las relaciones con la vida. Hay actitudes negativas, intolerantes, demandantes hacia las personas que lo aman. Muchas veces un mecanismo de control que dificulta el proceso de ayuda es la parte de la manipulación o el chantaje. Y otras veces también la parte de la violencia y la agresión. Hay personas con adicción que para que no les quiten el consumo de la sustancia se portan agresivos, se portan intolerantes, hacen desplantes, hacen una actitud infantil. Esto propicia que la familia empieza a perder la esperanza, empieza a alejarse de las cosas valiosas. El adicto empieza a vivir en una obsesión y hasta a veces es todo lo que gira en su vida está relacionado
con adicciones, está relacionada con el consumo. Actualmente, aunque estamos en el 2020, sigue habiendo mucha desinformación de lo que es la enfermedad de la adicción. Se percibe esta parte de las diferencias que hay entre un vicio y la enfermedad, y aún así tienes dificultad para darte cuenta. Por eso en este video quiero yo darte a ver qué es una enfermedad por todo el contexto, y que esta enfermedad tiene su inicio, ese inicio que tiende a ser seductor, manipulador, chantajista para la persona, que te engancha. Y las drogas al principio te dan un placer inmediato que te enganchan. Es una etapa como si la compararas con un enamoramiento, pero poco a poco te va traicionando. Hay momentos donde te quita libertad, te quita ansiedad, y ya solamente lo que buscas es no solamente el placer que te da la sustancia, sino aliviar esos sentimientos de displacer, esa angustia, esa cruda emocional o esa cruda física. Y posteriormente, a pesar de que hay personas que te aman, que te dicen los comportamientos que están pasando y que les duele, y sigues consumiendo. ¿Cuántas veces hemos visto que personas que caen en adicción empiezan a abandonar el amor familiar, empiezan a abandonar los principios, empiezan a tener pérdidas significativas de personas, también de dinero, de objetos? ¿Por qué? Porque las drogas hacen que sea lo más importante el consumo, y que te lleva al grado de empeñar, de robar, de hacer fraudes, de hacer manipulaciones con tal de seguir consumiendo. Se observa que a las personas más valiosas y las personas que más aman al adicto son las personas que más sufren. Sufren por ver que su familiar está en un deterioro físico. Se ve que hay cambios físicos, desde irse con la piel ceniza, bajar de peso, temblores, manchas en la piel. Y si tú observas esto físico acompañado con lo emocional, que empieza a haber un aislamiento, una soledad, depresión. Hay personas que en el proceso de adicción se han descuidado tanto que empiezan a adquirir problemas mentales más graves, como la esquizofrenia, una psicosis. Esto va acompañando a las adicciones, las enfermedades mentales, como también otro tipo de conflictos, donde vas alejándote de ti mismo, donde te vas metiendo en una autodestrucción. Esta autodestrucción no solamente para la persona que padece la enfermedad, sino también para la familia. Por eso es tan importante como tener todo el contexto, porque la familia se va enfermando. Por eso la adicción es una enfermedad que, una vez que la detectas, no puedes seguir teniendo la venda de la negación en ti, sino que tienes que abrir tu corazón, abrir tus sentimientos, enfrentar el problema. Mientras más pienses que el problema va a desaparecer, difícilmente va a pasar, sino que tienes que enfrentar el problema con amor adulto, con amor genuino, para poder encontrar alternativas que te ayuden a empezar a encontrar un sentido de vida, y darnos cuenta que cualquier enfermedad, por más difícil que sea, en este caso la adicción, tiene un tratamiento. Si el tratamiento tiene que ser de forma profesional, objetiva, rescatando todo ese aspecto significativo de los valores, de los principios, de los retos que todos necesitamos englobar en nuestra vida. Es el momento que te permitas hacer la diferencia, poder reconocer que tienes un problema en tu forma de consumir, o que existe una persona cercana que tiene un conflicto en su forma de consumir. Es el momento que abras tu corazón y que puedas dar herramientas objetivas para poder dar una canalización adecuada, porque estos problemas de las adicciones tienen solución cuando es una forma oportuna. Hay momentos también que lo tienen ya cuando es una situación muy crónica, pero pues ya de deterioro físico, ya perdió una pierna, ya perdió un brazo, ya perdió la salud mental, ya perdió la parte de la realidad. Entonces, ¿para qué esperar a que pasen sucesos significativos dolorosos más desagradables? Si tú observas alrededor de la persona adicta, puedes observar que hay muchas cosas virtuosas, hay muchos valores, hay mucha entrega cuando lo utilizan de una forma positiva. Es más, se ha observado que las personas con adicción tienen una gran inteligencia intelectual, pero mal aplicada. Por eso es tan importante que la persona que tiene una adicción, que esa inteligencia empiece a canalizarla para la parte emocional, que la familia
comience también a vivir intensamente la práctica de las emociones, de los sentimientos. Las adicciones es un problema de salud, no es un problema moral. Al verlo como un problema de salud, podemos entender la magnitud del dolor que genera en la vida, que genera en la vida de la familia, en la vida social también. Actualmente se ha observado que, aunque está la situación de la cuarentena, se puede observar que la adicción sigue. Hay más depresión, hay más ansiedad, hay más pensamientos futuristas que te generan ansiedad. Por eso es tan importante trabajarlo profundamente para poder encontrar herramientas que no te lleven al consumo de una sustancia y alejarte de tus principios, sino que te lleven a enfrentar a través de los valores que tienes esas emociones difíciles de manejar, ese dolor, ese miedo, ese resentimiento, esas angustias que son el origen de las enfermedades adictivas. El común denominador en todas las adicciones es esa parte del mal manejo de las emociones, el mal manejo de los sentimientos y esos pensamientos que llegan en el pensamiento adictivo, que son pensamientos catastróficos o pensamientos obsesivos o pensamientos de que no va a pasar nada en los comportamientos que haga. Es tan importante por eso que tomes en cuenta que hoy tienes un regalo en tus manos. Esto te va a ayudar mucho a poder entender de forma empática a tu familiar adicto o a ti mismo. Tú tienes un problema de adicción, tienes que tratarlo de una forma objetiva, con amor, con comprensión, con retos y dándote cuenta que es de seres humanos aceptar una responsabilidad, aceptar un error y estar dispuestos al cambio. Si tú reconoces que tienes un problema, pero no haces nada por el problema, difícilmente se va el problema. Si tú tienes un problema y piensas en diferentes formas de solución, vas a poder encontrar soluciones asertivas para ese problema. Entonces yo te invito a que revises constantemente estos síntomas, si tienes alguno de ellos, para que puedas acompañar en ese cambio hacia una nueva vida. Cuídate mucho.